All right, let's all stand together. Bien, vamos a ponernos de pie todos Let's pray. y vamos a orar. Father, we come to you in Jesus' name. Padre, ante ti venimos en el nombre de We look Jesús. to you for guidance. Y es a ti en quien buscamos dirección. Lord, as we begin to study this book of Romans verse by verse, Conforme iniciamos, Señor, este estudio en Romanos verso a verso, we ask you to teach us. pedimos que tú nos enseñes. Lord, help us to understand Ayúdanos a entender, Señor, the truths that are in this book. las verdades que se encuentran en este libro. Lord, help us to believe everything that you say Y ayúdanos a creer todo lo que tú dices about our lives. sobre nuestras vidas. Love us, Nos amas. died on the cross for our sins, Sobre la cruz moriste por nuestros pecados. justified us by faith. Por fe nos justificaste. Lord, we want to believe these truths. Y Señor, nosotros queremos creer estas verdades. Lord, may you change our lives Señor, cambia nuestras vidas as we study this book. conforme estudiamos este libro. May you mold us more into the image of Christ. Moldéanos más a la imagen de Cristo. Lord, we want to be like you. Señor, queremos ser como tú. Help us, Lord. Ayúdanos, We Señor. need you. Te necesitamos. Be with us today Sé con nosotros hoy, as we begin this study. conforme iniciamos este We estudio. ask in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Everyone said, Todos dicen, amen, amen. All right, you can all be seated. amén, amén. Pueden sentarse. Please open your Bibles to the book of Romans. Por favor, abre tu Biblia al libro de Romans Romanos. chapter 1. Romanos capítulo 1. We're going to begin today going verse by verse through the whole book of Romans. Hoy vamos a iniciar yendo verso a verso a través del libro de Romanos. And I'm really excited about this En realidad estoy emocionado because por esto, this is such a powerful book. porque este es un libro tan poderoso. So many lives have been transformed by understanding the content within the book of Romans. Tantas vidas han sido transformadas al entender el contenido que se encuentra en Re- el libro de Romanos. Revivals have been started because of the book of Romans. Avivamientos han surgido por causa del libro de Romanos. The Great Reformation started by Martin Luther La gran reformación iniciada por Martín Lutero was inspired by the book of Romans. fue inspirada por el libro de Romanos. John Wesley brought a major revival, the Wesleyan revival that impacted the world. John Wesley trajo también un avivamiento mundial, el avivamiento de Wesley. It was inspired by the book of Romans. Y este fue inspirado por el libro de Romanos. As he began to understand the grace of God. Conforme él comenzó a entender la gracia de Dios. John Wesley, John Wesley, like Martin Luther, así como Martín were Lutero, men who tried to please God in the strength of their own flesh. fueron hombres que intentaron agradar a Dios en la fuerza de su carne. John Wesley went to evangelize the Indians. John Wesley fue a evangelizar a los indios. And he said, I came to evangelize the Indians, but who will evangelize me? Dijo él, yo vine a evangelizar a los indios, pero ¿quién me va a He evangelizar a mí? felt dead inside, empty inside. Por dentro se sentía muerto, vacío. And the Lord used the book of Romans to open his eyes to the grace of God. Y el Señor abrió sus ojos a través del libro de Romanos para que él pueda ver la gracia de He Dios. became born again by the Holy Spirit. Y por medio del Espíritu Santo nació de nuevo. And God brought a great revival through John Y Wesley. Dios por medio de John Wesley trajo un gran avivamiento. My prayer is that as we study through this book, God will open our eyes. Mi oración es que conforme estudiamos este libro, Dios abra And nuestros we will ojos really understand the deep love of Christ. y nosotros que verdaderamente podamos comprender el amor And profundo what de he's Dios done for us. y lo que Él ha hecho por And nosotros what that means to us. y lo que eso significa para The nosotros, love of God el amor de Dios that saved us from our que nos sins. salvó de nuestros That pecados, justifies us by faith. que nos justifica por medio de la fe God declares us righteous y que Dios nos declara justos because of his son, Jesus por Christ. causa de su Hijo And even though Jesucristo. we're not righteous, A pesar de que nosotros no somos justos we see our sin every day. y todos los días vemos nuestro Our pecado, hard hearts, nuestros corazones our duros, rebellious attitudes, nuestra actitud rebelde, our flesh is always present. nuestra carne siempre presente, But we understand pero entendemos the love of God el amor de Dios through Jesus a Christ través our Lord de Jesucristo nuestro that Señor, has saved us of our sin que nos ha salvado de nuestros and calls pecados us his children. y nos llama a sus hijos. And so this book, I'm praying that God will really speak to your life and to my life. Y bueno, este libro, mi oración es que Dios verdaderamente hable a mi vida y a tu vida. I would encourage you to stay with this study to the end. Don't miss this study. If you started today,
come through the whole book of Romans. Te animo a quedarte durante todo el tiempo en el que se va a enseñar este estudio en You will Romanos. be blessed. Serás bendecido, Not because of me, no por causa mía, because of the truth that's in this book. sino por causa de la verdad que se encuentra en este libro. You're going to be blessed. Vas a ser bendecido. Some of you will be set free. Algunos de ustedes serán liberados. Some of you will be born again. Algunos de ustedes nacerán de nuevo. Some of you will experience the power of God in your life. Algunos de ustedes experimentarán el poder de Dios Some en of su you will vida. experience the love of Christ. Algunos de ustedes experimentarán el amor de Some of you will Cristo. stop your works Algunas de ustedes pararán sus and obras trusting in your works. y la confianza que ustedes ponen en sus And you're obras going to begin to trust in Christ. y comenzarán a confiar en Cristo. That is where he releases his power, Es ahí donde Él libera su poder by faith, por medio de la Not fe, by works of the no por law. medio de las obras, by faith. sino por He fe. who distributes the Holy Spirit, Es Él quien distribuye al Espíritu he Santo. does it by faith Lo hace por fe in Jesus Christ. en Jesucristo. He works where there's faith. Él obra donde hay fe. And I hope some of you will come to the end Y espero que algunos de ustedes lleguen al fin of trying in your own strength to earn the love of God. de intentar en su propia fuerza agradar a Dios You will surrender y que te rindas to Christ. a Cristo. Now, we spent 5 weeks doing an overview of the entire book. Pues bien, ya pasamos 5 semanas viendo un panorama de todo el libro. We divided the book into 7 sections. Dividimos el libro en 7 I secciones. won't go over those today because of time. No las vamos a ver hoy por causa del tiempo, But today we're going to look at the first section, pero lo que sí haremos es ver la primera sección, which is called the introduction. la cual es llamada la introducción. Chapter 1, verse 1 through 17. Capítulo 1, verso 1 al 17. But I've broken this into 2 sections. Pero yo lo he dividido en 2 secciones. This morning we're going to look at the first section, Esta mañana vamos a ver la primera sección. and it's called the salutation. Y esta es titulada o llamada If salutación. you'd like to take notes, please Yeah. take notes. Si te gusta tomar notas, pues por favor toma There are notas. 3 main things that we're going to look at today. Hoy vamos a ver solo 3 cosas principales. First, we're going to see 3 things about Paul. Vamos primero a ver 3 cosas sobre o acerca de Pablo. Verse 1. Y esa está en el verso 1. Then we're going to look at 2 things about the gospel. Y después vamos a ver 2 cosas sobre el Evangelio. Verse 2 to 4. Verso 2 al 4. And then we're going to look at 3 things about the readers, the readers, yeah. Y después vamos a ver 3 cosas sobre los lectores. So let's begin. Entonces vamos a iniciar. Let's begin by noticing 3 things about the apostle Paul. Vamos a iniciar resaltando y notando 3 cosas sobre el apóstol Pablo. Paul had never been to Rome. Pablo nunca había estado en He Roma. didn't know the majority of the Christians in Rome. He never knew them. He never met them. He'd never been there. Él no conocía a la mayoría de los miembros allá en Roma, nunca había tenido un encuentro con ellos, no los conocía. And so he's going to begin by presenting himself. Entonces va a iniciar presentándose a sí mismo. The letters they wrote then are not like the letters we write today. Las cartas que se escribían en aquel entonces no son como las cartas que escribimos hoy en día. The letters we write to Rosalba. Las cartas que nosotros escribimos dicen para Rosalba. You don't do that. I do that. Ustedes no hacen eso, lo hago yo. I write the letter, Y escribo la then carta I write signed y después firmo your hubby. tu hubby, tu I don't do that. but- chonchis, no. I sign it. Y la firmo. But in these days, the letters begin by writing who was writing the letter. That's how they begin the letter. Pero en aquellos tiempos la carta se iniciaba escribiendo quién escribe la carta. Because they were written in scrolls. Porque eran escritas en pergaminos. So if en you want to rollos. know who wrote it, you'd have to open the whole scroll to see who wrote it. Entonces, si querías saber quién la escribió, tenías que abrir todo el pergamino para ver quién lo escribió. So they would often start by presenting themselves. Entonces, muy a menudo iniciaban presentándose a sí So mismos. let's look at 3 things about Paul in verse 1. Entonces, veamos 3 cosas sobre Pablo en el verso 1. Number 1, Número 1, he was called to be an apostle. él fue llamado a ser apóstol. Look at verse 1. Mira el verso 1. Let's read that. Edam, go ahead. Vamos a leerlo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.
So Paul lets them know that he was called to be an apostle. Entonces Pablo les hace saber que él fue llamado a ser apóstol. What is an apostle? ¿Qué es un apóstol? What does that mean? ¿Qué significa? What does the word apostle even mean? ¿Qué significa siquiera la palabra apóstol? Basically, it means a person who is sent on a mission. Básicamente significa una persona que es enviada a una misión. One who is sent out Alguien que es enviado hacia afuera with a mission. con una misión. Today, we kind of look at that as a missionary El día de hoy lo vemos como a un misionero or a church planter. o como un plantador de iglesia. Somebody who is sent out from the local church to go out. Alguien que es enviado de su iglesia local al exterior a salir. Paul the apostle was sent out by the local church. El apóstol Pablo fue enviado por la iglesia local. Look with me in Acts chapter 13, Mira conmigo en Hechos capítulo 13, verse 1 through 3. verso 1 al 3. Acts 13, Hechos 13, we have the church at Antioch. tenemos a la iglesia en Antioquía. And there were certain leaders of the church, they were gathered together, and they were praying, and they were fasting, and they were seeking the direction of God. Y ahí tenemos a los líderes de la iglesia de Antioquía reunidos, orando, ayunando y buscando dirección de Dios. Verse 2 says, El verso 2 dice, and as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then having fasted and prayed, they laid hands on them and sent them away. dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verse 3. Yeah. El verso 3, entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y les despidieron. So as these men were fasting and praying and seeking the direction of God, Entonces, mientras estos hombres oraban, ayunaban y buscaban la dirección de the Dios, Holy Spirit spoke to them. el Espíritu Santo les habló. How did the Holy Spirit speak? ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Well, there was a prophet there. Bueno, Prophet. había un profeta ahí. Probably the prophet spoke the word of the Holy Spirit. Es The Holy probable Spirit was que- speaking through him. Es probable que el profeta habló, el Espíritu Santo habló a través del And he profeta. said, separate Paul and Barnabas for the work that I, the Holy Spirit, have called them to. Y lo que dijo es, sepárame a Bernabé y a Saulo para lo que yo, el Espíritu Santo, los he apartado. It was the Holy Spirit of God that called Paul and Barnabas to go out and Fue, take the gospel. fue el Espíritu Santo el que le habló a Bernabé y a Saulo a salir. And so the church at Antioch, they recognized the calling of God upon their lives, and they sent them out on a special mission. They were sent out by the local church to the ministry that God had called them to. Entonces la iglesia local les reconoció como llamados, reconocieron que es el Espíritu Santo quien les llamó para salir a la misión. It wasn't the church that just chose them, but it was the Holy Spirit that called them. No fue solo la iglesia quien los escogió, sino fue el Espíritu Santo quien los Now, escogió. as a church, Ahora, como iglesia, we want to be involved in that type of work. nosotros queremos estar involucrados en ese tipo de obra. We're praying Estamos orando that God would raise up people from this church, que de esta iglesia Dios levante personas that He would speak to them by the Holy Spirit, y que les hable por medio del Espíritu like He Santo, did in my life así como lo hizo en mi vida when I accepted cuando Christ. recibí a Cristo. And the Holy Spirit began to work in my life. Y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida. And He put in my heart a desire to leave my church, my family, and to go to the promised land. Y puso en mi corazón dejar a mi familia, mi iglesia local y salir hacia la tierra prometida. It was the Holy Spirit Fue el Espíritu that was Santo working in my que life. estaba trabajando en mi And He was vida. calling me Me estaba to llamando take the gospel, tomar el to evangelio, go and preach the gospel. llevar el evangelio y predicar And I el know that I was evangelio. called by the Holy Y Spirit. sé yo que fui llamado por el Espíritu And I Santo. believe there are people that God wants to call to that type of work. Y sé que hay personas a quien el Espíritu Santo quiere llamar para hacer ese tipo de trabajo. To go
ir, to leave the church, salir, irse de la iglesia. where the church would release you to go out and do the work that God has called you to Y do. que la iglesia te pueda liberar a salir y hacer el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. We actually have a school in Ensenada, which you know about. De hecho, tenemos una iglesia en Ensenada de la cual tú ya sabes. And it's really kind of designed to help train people who feel a calling in their lives to give their life to Christ Y and es- help prepare them to send them out. Y está diseñada para ayudar a las personas que sienten el llamado en sus vidas. Ahí les preparamos para cumplir con ese llamado y salir. As a church, Como iglesia, we want that. eso es lo que We queremos. want people to go. Queremos que la gente We vaya. want you to pray Queremos que ores. and ask God, Y le preguntes what a is Dios, God calling you to do? ¿qué es a lo que me estás What is the llamando? call of God in your life? ¿Cuál es el llamado de Dios en tu And maybe I vida? believe that some of you Y quizá creo yo que algunos de ustedes will receive a calling of God recibirá un llamado de Dios to go out, para salir, to leave the church, para dejar la to iglesia, get prepared, para to prepararse, dedicate your life to para Christ, dedicar tu vida a and to Cristo be used by God y para ser usado por Dios outside of the church. fuera de la iglesia. We need to pray Debemos orar because sometimes we don't know. porque algunas veces no sabemos. We have to pray, Lord, what are you doing in my life? Debemos orar, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Lord, what do you want me to do ¿Qué es lo que quieres que yo for your haga glory and honor? para tu gloria y How honor? do you want me to serve you? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Life is more than just gathering things. La vida es mucho más que solo reunir God wants cosas. to use your life Dios quiere usar tu vida for his glory and honor. para su gloria y But you honra. have to pray. Pero tú debes orar. Present yourself to Christ. Preséntate delante de Cristo. Yesterday, I went to visit my mother-in-law. El día de ayer yo fui a visitar a mi We suegra. left early in the morning. We went to West Covina. Salimos temprano por la mañana y nos dirigimos hacia West We Covina. went to a store, a Sprout store, to buy some stuff. Fuimos a una tienda para comprar algunas cosas And we saw a good friend there named Letty. y encontramos a un buen amigo ahí, Letty. Leti. She's a missionary. Ella es una She has a misionera. heart for Cuba. Tiene un corazón por Cuba. So I always call her la Cubana. Entonces yo siempre la llamo la cubana. And I say, hey, Cubana. No, I say, hey, I'm with Letty right now. Le digo a Rosalba, hey, estoy aquí con Leti. And I said, Letty who? Y me pregunta, ¿cuál Leti? And I said, la Cubana? Le digo, oh, le digo, es la cubana. And Rosalba goes, no sé, ¿eres cubana? Esa revés, Rosalba estaba con ella y le llamó a él y le dijo, estoy con Leti. ¿Cuál Leti? ¿La cubana? Y entonces le preguntó, ¿tú eres la cubana? Rosalba a ella, ¿no? Okay. Por ahí va. So I was talking to Letty, and she was telling me about the burden she has Y pues bueno, estaba hablando con Leti y me dijo la carga que tiene for missions, por to las stir up misiones, for the Mexican churches to rise up. por las iglesias mexicanas para que se levanten. She was just in Acapulco, Ella estaba en and she Acapulco taught a class over there about missions. y allá ella enseñó una clase sobre misiones. And she goes, the church, the Mexican church, needs to go out and take the gospel all over the world. Y dijo ella, la iglesia mexicana debe salir y llevar el evangelio a todas partes del mundo. And I said, Letty, can you record a 1-minute video for me Y le dije, Leti, ¿pudieras tú grabar un video de 1 minuto that para I can mí? share with our church? Para que yo pueda compartir con She la said, yes, iglesia. of course. Y dijo ella, por So supuesto. she sent us a video, Entonces, bueno, nos envió un video. and I want you to watch it right now. It's a 1-minute video Y es un video de 1 minuto y quiero que lo veamos juntos. de Letty la Cubana. De Leti, la cubana. Watch it, listen to what she said. Turn off the lights, please. Por favor, apaguen las luces, ayúdenme. It's only in Spanish. Solo está en We'll español. step aside. Nos vamos a hacer a un lado. Toño. ¿Sabías que ser misionero es simplemente ser mensajero? ¿Sabías que a todos se nos ha dado la tarea de la gran comisión? ¿Sabes que tú también eres llamado a ser mensajero en esa tarea? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Los coreanos han entendido esta tarea y por los últimos 50 años han estado enviando a países. Los brasileños también tienen un número asombroso de misioneros por todo el mundo, en especial en lugares no alcanzados. ¿Y qué de México? Creo que es tiempo, ¿no crees?, que tomemos en serio la tarea de la Gran Comisión. Fue un mandato, no una sugerencia. Y ahora es tiempo. Les animo a activarnos a ser cristianos globales, cristianos que están orando, enviando, que van, que movilizan y que empezamos a activarnos en la Gran Comisión. México es tiempo. Y así por obediencia multiplicaremos el Evangelio para la gloria de Dios. Esa es la meta mayor. Para la gloria de Dios. Esa es la meta mayor.
That's what we're praying. Esa es nuestra oración. That God would raise up people. Que Dios levante gente. And the Mexican church, we should be actively involved in the work of evangelism. Y la iglesia mexicana ciertamente debemos de estar activamente involucrados en la evangelización. But what is important that all of us, we find out, what has God called me to do? Pero lo que es importante es que nosotros todos descubramos qué es lo que Dios me está llamando a Paul said hacer. I'm called to be an apostle. Pablo dijo, yo soy llamado a ser apóstol. What are you called? ¿A qué has sido llamado tú? We have to really seek the Lord and say, Lord, what have you called me to do? Debemos nosotros buscar al Señor y preguntarle, ¿a qué me has llamado? What are the gifts that you've given me and the abilities that you've given me? What are those gifts? ¿Cuáles son los dones y habilidades? ¿Cuáles son esos dones que me has dado? What is God putting in your heart? ¿Qué está poniendo Dios en tu corazón? We need to step out in faith Debemos salir en fe and serve the Lord. y servir al Be Señor. ministers of Christ. Ser ministros de Cristo. Building up the body of Christ. Edificando así el cuerpo de So Cristo. Paul said he was called to be an apostle. Entonces Pablo dijo ser llamado para ser apóstol. But before he says that, notice what he says. Pero antes de que él dijera eso, mira qué fue lo que dijo. Number 2 about Paul. Número 2, sobre Pablo. He was a bondservant of Jesus Christ. Siervo de Jesucristo. Verse 1, he begins El verso 1 lo inicia. by saying, Paul, a bondservant of Jesus Christ. Pablo, siervo de Jesucristo. That word in the Greek for servant is doulos. Esa palabra siervo en el griego es doulos. And the word literally means a slave. Y la palabra literalmente significa esclavo. It's a person who has totally given himself to the will of somebody else. Es esa persona que totalmente ha entregado su voluntad a alguien más. I'm a slave Soy un esclavo of Jesus Christ. de Jesucristo. I totally give myself to the will of God in my life. Me entrego totalmente a la voluntad de Dios. Paul gave himself wholly over to Jesus Christ. Pablo se dio enteramente a Jesucristo. He became a slave of Christ Él vino a ser un esclavo de Cristo from his own free will desde su propia libertad because of his love for por Christ. causa de su amor por Cristo. And I love how that is illustrated in the Old Testament. Y me gusta cómo esto está ilustrado en el Antiguo You don't have to Testamento. turn there, No tienes que ir ahí, but in the book of Exodus, pero en el libro de chapter Éxodo, 21, capítulo 21, verse 1 through 6, verso 1 al 6, describes the law of God concerning slaves. describe la ley de Dios en relación a los esclavos. Slaves were much different than they are today. Los esclavos eran muy diferentes a los del día de hoy. These were people who owed money. Estos eran personas que debían dinero They couldn't pay it. y no podían So pagarla. they would sell themselves as a slave. Entonces se vendían a sí mismos como I'll esclavos. work for you, I'll be your slave, I'll do whatever you ask me to do to pay off my debt. Me venderé a ti como un esclavo y haré todo lo que me pidas hasta pagar mi deuda. But God did not want his children to be slaves forever. Pero Dios no quería que sus hijos fueran esclavos para siempre. So God made a law. Entonces Dios hizo una And ley he said you could have a slave for 6 years only. y dijo en la ley, podrás tener un esclavo únicamente durante 6 On the años. 7th year, you have to let him go free. Pero al séptimo año debes liberarlo. But if the slave says, Pero si el esclavo dice, I love my master amo a mi amo and I do not want to go free, y no quiero irme libre, I want to serve him for the rest of my life quiero servirle el resto de mi vida because I love him. porque lo amo I do it on my own free will, y lo hago de mi propia voluntad not by libre, force. no por fuerza. They would get the elders of the city, Y entonces llamarían a los ancianos de la the ciudad, judges. a los They jueces. would go to the man's house. Ellos van a la casa del They would hombre get the ear of the slave. y tomarían la oreja del esclavo, They would put it to the door of his house. lo pondrían en el poste de su And they would drive casa a stake through his ear y le clavarían una estaca a través del oído, into the door. de la oreja a la puerta. And he was saying, I'm going to serve that man for the rest of my life because I love him. Y él diría, yo serviré a este hombre el resto de mi vida porque lo amo. I serve by my own free will. Sirvo por voluntad propia. It's my choice, Es mi elección, motivated by love. motivada por el amor. That's the kind of servant that Paul is using the word doulos. Y este es el tipo de siervo, Pablo usa esa palabra dulo. I am a slave by choice.
Soy un esclavo por elección and it's motivated by love. y está motivada por amor. That's what God has done for us. Y eso es lo que Dios ha hecho por The Lord has nosotros. set us free. El Señor nos ha liberado. You and I are free. Tú y yo somos libres In Christ. en Cristo. How are we going to use our freedom? ¿Cómo vamos a usar nuestra How libertad? do you want to use it? ¿Cómo quieres In usarla? Romans chapter 6, En Romanos capítulo 6, verse 22, verso 22, it says, "But now having been set free from sin, we have become slaves to God. You have your fruit to holiness, and in the end, everlasting life." dice Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. This is not some just certain group of people that he's talking about. Él no está hablando solo de un cierto grupo de He personas. says, "You have been set free from sin, Dice él, ha sido libertados del pecado and you have now become slaves y han ahora venido a ser esclavos of God." de Dios. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. It's not just for some Christians, it's for all Christians. No es únicamente para algunos cristianos, sino para todos los We are cristianos. slaves, we are servants of God. Somos esclavos, siervos de Dios. Amen? Amén. And so most of the church functions by volunteers. Entonces las actividades dentro de la iglesia funcionan mayormente por voluntarios. People who give their time and their energy and their finances, and they're volunteers. They don't even get paid for that. Gente que entrega su tiempo, energía y finanzas como voluntarios en la iglesia, no solicitan un sueldo The por eso. majority of the church service people are just volunteers. La mayoría de los servidores en la iglesia son solo ser voluntarios. And these are the type of people that the Lord is looking for. Y este es el tipo de personas que el Señor está buscando. Ones who have been set free Aquellos que han sido from libertados sin, del pecado, the penalty of sin, del pago del the pecado, power of sin. del poder del You've pecado, been set free. han sido hechos libres. But yet you say, "I love my master. Y aún así tú dices, sí, amo a mi amo, I love Jesus Christ. amo a Jesucristo. He's been so good to me. Él ha sido tan bueno He conmigo, saved me. me salvó, He takes care of me. cuida de mí, He provides for provee me. para mí. I don't want to leave this house. No quiero irme de su I want to casa. stay right here. Quiero quedarme justo ahí And I want to serve the y Lord. quiero amar al Señor Because I'm a doulos. porque soy un dulos, I'm a slave soy un esclavo by choice. por elección And I'm motivated y estoy motivado by love. por el amor, Not by what I can get, no por lo que puedo obtener, but what I have received. sino por lo que he recibido. And that's what Paul was. Y eso es lo que Pablo era. We say, "Lord, Y decimos, Señor, use me, Lord. úsame, Señor. Use my life. Usa mi vida, Use my hands. usa mis manos, Use my feet. usa mis pies, Use my mouth. usa mi boca. My life belongs to Mi you. vida te I'm a pertenece. slave by choice, Soy un esclavo por elección and I'm motivated by y love. estoy motivado por el amor. Amen? Amén. But we have to always remember, Pero siempre debemos recordar, no matter what ministry title we have, no importa el título que tengamos en el ministerio, whatever our title may be, sea cual sea nuestro título, first of all, we are slaves of Christ. primero que nada somos esclavos de Cristo. Amen. Amén. Before Paul said he was an apostle, Antes de que Pablo dijera que es apóstol, he said he was a bondservant. dijo que era un esclavo. Because it doesn't matter the position you have, you're only a slave. Porque no importa la posición que tengas, únicamente eres un esclavo. That's all we are, slaves. Y es lo que somos, esclavos. If God's called me to be a pastor, Si Dios me ha llamado a ser un pastor, a worship leader, un líder de alabanza, whatever God has called you to be, it doesn't matter. First of all, you're just a slave of Christ. sea lo que sea a lo que Dios te ha llamado, no importa, porque primero que todo eres un esclavo. And serving the Lord is not always easy. Y servir al Señor no siempre es Don't think fácil. it's always going to be fun and joyful and easy to serve God. No creas que siempre será fácil, de gozo o fácil servir al Señor. Paul was beaten with rods. Pablo fue golpeado con varas, He was stoned with rocks. fue apedreado, He was floating in the sea. estuvo flotando en el mar He had marks all over his body, scars all over his body. y en su cuerpo tenía muchísimas He had cicatrices. times where he had no food and he was cold. Tuvo tiempos donde no había comida He was, y tenía frío. he was rejected and abandoned by everybody. Fue rechazado y abandonado por todos. And yet Paul said, "It's the love of Christ constrains me. Y aún así Pablo dijo, es el amor de Cristo My el que me motive is I constriñe. love Christ. Mi motivo es que amo a I'm Cristo. I'm a slave Soy un esclavo by choice. por elección. It's not always easy. Y no siempre es fácil. But if you love the Lord, Pero si tú amas al you Señor, serve the Lord sirves al Señor with a joyful heart.
sírvelo con un corazón gozoso. Amen? Amén. That's how we do it. Es así como lo hacemos. When Paul got saved in Acts chapter 9, Cuando Pablo se convirtió en Hechos capítulo he was 9, persecuting the church. él estaba persiguiendo a la And he was iglesia. going to Damascus Él iba camino a Damasco, to persecute the Christians. persiguiendo a los And on the way cristianos. there, Y camino hacia he saw a allá, light. encontró una He luz, fell off his horse. cayó de su caballo, And the Lord said, Saul, Saul, y el Señor le dijo, Saulo, is it Saulo, hard for you to kick against the goats? es difícil para ti dar patadas contra el Is it aguijón. hard for you to fight against me, Paul? Es decir, es difícil pelear contra mí, And Paul said, Pablo. Y Pablo who respondió, are you, Lord? ¿quién eres, Señor? And he said, I am Jesus of Nazareth, Y le respondió, soy Jesús de the Nazaret, one you are persecuting. al que tú estás And then persiguiendo. Paul said, Lord, what do you want me to do? Y después Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? I love that. Amo Because eso. first he said, who are you? Porque primero preguntó, ¿quién eres? Who are you, Lord? ¿Quién eres tú, Señor? I need to know who you are. Necesito saber quién eres. And then the next question is, now what do you want me to do, Lord? Y la siguiente pregunta fue, ¿qué quieres que haga, What do you Señor? want me to do with my life? ¿Qué quieres que haga con mi vida? He knew immediately, Inmediatamente supo what do you want me to do with my life? y preguntó, ¿qué quieres que haga And the con Lord mi said, I vida? will show you what I want you to do. Y entonces el Señor le dijo, te mostraré lo que quiero que How many hagas. things you must suffer ¿Cuántas cosas es necesario que for sufras my name's sake. por mi nombre? But the Lord, Jesus was Lord of his life. Pero Jesús era el Señor de su What does vida. that mean? ¿Qué significa eso? When he's Lord of your life, Que es Señor de tu vida, that you are a servant of God. que tú eres un siervo de Dios. You have to ask God, Y debes preguntarle a Dios, who are you, Lord? ¿quién eres, I Señor? want to know you Quiero conocerte first. primero. And then I want to know what you want me to do. Y después quiero saber lo que tú quieres que yo What do you haga. want me to do with my life? ¿Qué quieres que haga con mi vida? My life is yours. Mi vida es I tuya. present it to you Yo la presento as ante a living ti sacrifice. como un sacrificio vivo. The worst thing you could do Lo peor que puedes hacer is live your life for yourself. es vivir tu vida para ti. The worst thing you can do Es lo peor que puedes hacer. is just live for you. Es solo vivir para ti. That's an empty life. Esa es una vida vacía When you could live for God. cuando puedes vivir para Whatever Dios. that means, it means different things to different people. Y signifique lo que signifique, puede significar muchas cosas The distintas para third la thing we gente. notice about Paul, La tercera cosa que vemos sobre Pablo it says that he was separated to the gospel of God. es que él fue apartado para el evangelio de Dios. His life was separated to the gospel of God. Es decir, su vida estaba separada para el evangelio de Dios. Before Paul was converted to Christ, he was a Pharisee. Antes de que Pablo se convirtiera a Cristo, él era un fariseo. And the word Pharisee means literally separated. Y la palabra fariseo literalmente significa separado. As a Pharisee, Como fariseo, Paul was separated Pablo estaba separado from the common people. de la gente común And they were separated unto the law of God. y estaba separado para la ley de Dios. And when they would wear robes, when they would go into the city or into the marketplace, Y cuando estaban en las plazas o en la ciudad, ellos usaban unas túnicas they would tuck their robes in tight y lo que hacían era apretar sus túnicas because they were afraid that their robe might accidentally touch a Gentile. porque ellos tenían miedo que accidentalmente su túnica tocara a un gentil. Because their lives were separated from the common people and they were separated unto God. Porque sus vidas estaban separadas de la gente común y estaban separadas para Cristo. That's Paul. Ese es Pablo. He was a man who was totally separated to God's law. He was dedicated to the law of God. Él era un hombre totalmente apartado para la ley de Dios, totalmente apartado para But Dios. Paul learned that the law of God could never make him right with God. Pero Pablo aprendió que la ley de Dios nunca lo va a poner a cuentas con Dios. And the problem was not with the law of God, the problem was with Paul. Pero el problema no estaba en la ley de Dios, sino en Pablo. The problem is with us. We're sinners. El problema somos nosotros, que somos And we pecadores. cannot keep the law of God. It's impossible. Y no podemos guardar la ley de Dios, es imposible. But once Paul became converted to Christ, Pero una vez que Pablo se convirtió a Cristo, he was no longer separated to the law, but he was separated to the gospel of God. dejó de ser apartado para la ley y vino a ser apartado para Dios. Now he says, I've been separated not to the law, I've been separated to the gospel of God. Y entonces dice él, ahora he sido separado de la ley y
separado para el And the Holy evangelio. Spirit said, separate Paul and Barnabas, separate them unto me. Y fue el Espíritu Santo quien dijo, apartadme, separadlo a Pablo y a Bernabé para el Espíritu For the Santo, work that I have for them. para la obra que tengo yo para What ellos. was that work? ¿Cuál era esa obra? They were going out preaching the gospel. Ellos iban a salir a predicar el evangelio. The gospel is the good news, Y el evangelio es la buena noticia. not bad news. No son malas The gospel is noticias. good news. El evangelio son buenas It's noticias. salvation by Es grace, salvación por medio de la not by gracia. keeping the law, No por guardar la ley, but by trusting in Jesus Christ. sino por confiar en Jesucristo. Paul's message was changed. El mensaje de Pablo cambió. He was now separated to the gospel, Ahora él estaba separado para el evangelio, preaching the para gospel, predicar el evangelio, sharing the gospel compartir el evangelio with others. con otros. That's what God called Paul to. A eso fue a lo que Dios lo So we llamó. notice three things about Paul. Entonces ya vimos tres cosas sobre Pablo. He was called to be an apostle. Fue llamado a ser He apóstol, was a bondservant of Jesus era Christ. un siervo de Jesucristo And he was separated unto the gospel. y estaba apartado para el evangelio. Now let's look at two things about the gospel that he mentions. Ahora veamos dos cosas sobre el evangelio que él menciona. Number one, Número uno it was promised. es que ese evangelio fue prometido. Verse 2, he says, which he promised before through the prophets in the Holy Scriptures. Y dice el verso 2 que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. See, the gospel of God was not a new idea that Paul had invented. Paul says, no, it was promised to you by the prophets in the Holy Scriptures thousands of years ago. Lo que vemos es que esto del evangelio no era algo nuevo que Pablo se está inventando, sino que él mismo está diciendo, no, el evangelio fue algo que fue prometido muchísimos años atrás por medio de los profetas y está en las Escrituras. Paul wanted them to know Y Pablo quería que ellos the supieran gospel que el evangelio that I've been separated to, al cual yo he sido apartado y it's not a new separado, idea, folks. amigos, no es una idea nueva, It's not something new I invented. no es algo nuevo que yo inventé. This gospel has been promised by the prophets in the Scriptures. It's in the Old Testament Scriptures. Este evangelio había sido prometido en las Escrituras por los profetas en el Antiguo Testamento. We know that Jesus fulfilled more than 300 prophecies Sabemos, in his first coming. 300 of them. sabemos nosotros que Cristo en su primer venida cumplió con más de 300 profecías. And so your faith today is not built on some new thing that has been developed recently. Entonces tu fe, nuestra fe, no está siendo construida o edificada sobre algo nuevo recientemente. Not something that Martin Luther, like many in the Catholic Church say, Martin Luther started the Christian faith. No es algo nuevo como la Iglesia Católica dice que Martín Lutero inició la fe. Martin La fe, Luther la didn't fe start cristiana, pero no, Martín Lutero no la inició. Martin Luther went back to the Scriptures. Porque Martín Lutero fue a las Escrituras That's all he did. It's written. y eso fue lo que él hizo y encontró que estaba escrito. You and I don't need any new ideas. Tú y yo no necesitamos ideas nuevas. You have the Scriptures. Tenemos las Escrituras. The Old Testament El Antiguo told Testamento us that Christ was coming. nos dijo que Cristo vendría. Jesus said Jesús dijo to the Pharisees, a los fariseos, you search the Scriptures. ustedes buscan en las You Escrituras think that in them you have life, porque ustedes creen que en ellas tienen vida, but they testify of me. pero las Escrituras dan testimonio de Jesus mí. said, the Scriptures testify of me, Dice Jesús, las Escrituras testifican sobre mí, but you won't come to me, pero ustedes no vienen a mí that you might have life. para que tengan vida eterna. Because number 2, Porque número 2, write this down, it's all about Jesus. escribe esto, se trata todo de Jesús. The gospel is all about Jesus. El Evangelio es todo sobre Jesús. We have to keep it very simple, guys. Amigos, debemos mantenerlo simple. We can make it very confusing when it's not confusing. Lo pudiéramos hacer muy confuso cuando no es confuso. Verse 3, he says, El verso 3 dice, concerning his son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David. dice el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la Paul carne. is saying Pablo está diciendo that the gospel is concerning his son, Jesus Christ our Lord. que el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. The gospel is all about Jesus Christ. El Evangelio es todo sobre Jesucristo.
It's not about religion. no es sobre religión, It's not about living a moral life. no es sobre vivir una vida moral. The gospel is about a person, and his name is Jesus. El evangelio es sobre una persona y su nombre es Jesús. Amen. Amén. The gospel is about who he is El evangelio es sobre quién es él and what he's done for us. y lo que él ha hecho por That's what nosotros. the gospel is about, Jesus. De eso trata el evangelio, sobre Jesús. We can get sidetracked, Y pudiéramos desviarnos arguing with people discutiendo con la gente about many things. sobre muchas cosas. We always want to bring them back to Jesus Christ. Nosotros siempre queremos traerlos de regreso a Bring Jesucristo. them back to Jesus. Tráelos de nuevo a Cristo. Talk to them about Jesus. Háblale sobre Jesús, Who he is quién es él and what he's y done. lo que él ha As hecho. Paul Y said, así como Pablo the dijo, gospel el is evangelio concerning his son Jesus Christ. es acerca de su Hijo, nuestro Señor about Jesucristo. him. Es sobre él. Don't get No confused. te confundas. Preach Jesus. Predica a Jesús. Talk about Jesus. Habla sobre Jesús, What he said, lo que él dijo, what he did, lo que hizo, who he is. quién es él. This leads me to the next point. Esto me lleva al siguiente punto. Paul mentions his humanity. Pablo aquí menciona su humanidad. When he says in verse 3, Cuando dice aquí en el verso 3, concerning his son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Paul is going to talk about the two natures of Jesus Christ. Y Pablo va a hablar sobre las dos naturalezas de Jesucristo, His humanity su humanidad, and also his deity. pero también su deidad. You have to know who Jesus Tú is. debes saber quién es He Jesús. was 100% man, Él fue 100% and he hombre was 100% God. y fue 100% Dios. Paul's going to tell us. Y Pablo nos lo va a decir When he says here, cuando dice aquí, who was born of the seed of David according to the flesh, he's referring to the humanity of Christ. cuando él dice aquí que era del linaje de David según la carne, está haciendo referencia a su humanidad. He was born of the seed of David, King David. Él nació de la simiente de David, el rey David. It was promised to David that the Messiah would be born from the line of King David, Se le prometió a David from the seed. que el Mesías nacería de la simiente del rey David. And it says here, he was born of the seed of David according to the flesh. Y entonces se nos dice aquí que era del linaje de David según la carne. That speaks of the humanity of Christ. Esto habla de la humanidad de Jesucristo. Jesus Jesús came as a human, vino como un humano, 100%. 100%, So he can identify with us para poder identificarse con in the nosotros things that we go through in this life. en las cosas que nosotros atravesamos en He esta can vida. identify with Él puede identificarse contigo with me. y He conmigo. tasted it. Él lo probó, He experienced lo it. experimentó. He knows Él the sabe things that you go through. las cosas por las que tú Because he went atraviesas. through them himself. Él mismo pasó por ellas So that he can identify with you. para poder identificarse He can have contigo, compassion on you. para que pueda tener compasión And on contigo, me. de ti, por It says in mí. Hebrews Dice en Hebreos, chapter 4, Hebreos capítulo 4, verse 15 and 16. Hebreos 4, 15 y 16. It says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, talking about Jesus. But he was in all points tempted as we are, yet without sin. Therefore, let us come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Dice el verso 15 de Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Habla de Jesucristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. I like that. Me gusta eso, Because Jesus Christ porque Jesucristo is our high priest. es nuestro sumo But he sacerdote can sympathize. y él puede He has identificarse, compassion. puede compadecerse. Because he knows the human nature. He knows it. Porque él conoce, él sabe la naturaleza humana. I like that. Me gusta That he has eso. compassion Porque él tiene compasión upon people. sobre la gente. And we need to have compassion Y nosotros también debemos tener upon the compasión people around us. de la gente a nuestro For their alrededor. weaknesses. Por sus Their debilidades. shortcomings. Por sus fallas. Gracias. We need to have compassion. Debemos tener compasión. It says he can sympathize with our weaknesses. Dice que puede compadecerse con nuestras debilidades. He was tempted in all points like we are. Y fue tentado
en todo como nosotros. yet he never sinned. Y sin embargo nunca pecó. And he has compassion on you. Y tiene compasión de He ti. knows your humanity. He knows your struggles, your doubts, your fears, your anxieties. He knows all that you go through. Él conoce tu humanidad, conoce tus dudas, tus ansiedades. Él conoce todas tus debilidades, te And conoce. he doesn't judge you and condemn you. Y no te juzga y condena. It says that he has compassion, sympathy for us. Dice que Él tiene compasión, simpatía por nosotros. He doesn't say, look, I never failed. Why are you failing? Él no dice, mira, yo nunca fallé. ¿Por qué tú estás fallando? I never sinned. Why'd you sin? Yo nunca pequé. Entonces, ¿por qué tú estás He pecando? doesn't have that attitude. Él no tiene esa has actitud. compassion. Él tiene He compasión. has grace, Tiene gracia, mercy, misericordia, love. amor. And this is therefore, let us come boldly to the throne of grace. Y entonces dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono. It's a throne of grace. Trono de la It's gracia. not a throne of judgment. No es un trono de juicio. Imagine if it was a throne of judgment, we would all be dead. Imagínate si fuera trono de juicio, todos estaríamos It's muertos. a throne of grace. Es un trono de gracia. And what I have received from the Lord, I do extend to you. Y lo que yo he recibido del Señor debo extendértelo a ti. We have to be people who extend grace. Debemos ser personas que extienden gracia. The law came through Moses, La ley vino por medio de but grace Moisés, and truth came through Christ. pero gracia y verdad vinieron por medio de Cristo. We speak the truth in love. Hablamos la verdad en amor. We have compassion. Tenemos We have compasión, mercy. misericordia. Because we know what it's like. Porque nosotros sabemos I, de qué se trata. I know what it's like Yo sé cómo es to struggle, batallar, to sin, pecar, to doubt God, dudar de to Dios, do things that are wrong. hacer cosas que están mal. I know that. I know what it's like. I do it all the time. Yo sé cómo es, lo hago todo el I don't tiempo. brag about it. No, brag. 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 Gloriarme. No presumo al respecto. I don't take it lightly, Pero tampoco lo tomo a la but ligera. it's a reality. I know myself. Pero es una realidad, yo mismo lo And I sé. know I need the grace of God. Y sé que necesito la gracia de Dios. That is what I want to receive from God. Eso es lo que yo quiero recibir de Dios. That is what I want to extend to people. Y eso es lo que quiero extenderle a la gente. Because I know myself. Porque me conozco. I know what's in my heart. Sé lo que hay en mi I corazón. know the corruption, Sé la corrupción the que hay. pride, El orgullo. the jealousy, Los celos. the envy. La I envidia. know it's here. Yo sé que está aquí. So I have to go to the throne of grace Entonces debo yo ir ante el trono de so that I gracia. can find mercy Para que allí yo pueda encontrar misericordia. and grace Y hallar gracia. and help Y ayuda. in my time of need. Socorro en mi tiempo And de I like debilidad. that. De Because necesidad. Y me Jesus gusta. was a human Porque Jesús fue humano. and he knows everything that you go through. Y Él sabe por todo lo que tú atraviesas. And he has compassion. Y tiene compasión. He has grace. Tiene gracia. And he wants to help Y you quiere ayudarte in your time of need. en tu tiempo de necesidad. Now, verse 4, Ahora, el verso 4, the gospel is about Jesus. el Evangelio sobre Jesús. Talks about his humanity, Habla de su humanidad, but it also talks about his deity. pero también habla de su deidad. Verse 4 Verso 4. says, and he declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection of the dead. Dice el verso 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. So not only was he human, Entonces, no únicamente fue humano, but he was also God. sino que también fue Dios. He declared to be the Son of God with power. Él fue declarado ser Hijo de Dios con poder. Whenever Jesus is called the Son of Man, Cada que Jesús es llamado Hijo de Hombre, that refers to the humanity of Christ. eso hace referencia a la humanidad de Cristo. But whenever he's called the Son of God, Pero cuando Él es llamado Hijo de Dios, that refers to the deity of Christ. eso hace referencia a la deidad de Cristo. And Jesus declared himself to be the Son of God. Y Jesús fue declarado Hijo de Dios And he proved it y lo probó when he raised himself from the dead cuando resucitó de entre los muertos by his own power. por medio de su He poder. proved it. Él lo probó. He didn't just say it, Él no únicamente dijo, he proved it with power when he raised himself from the dead. sino que lo comprobó cuando se resucitó a sí mismo de entre los muertos con poder. So we see Jesus is human, Entonces vemos que Jesús es humano, but he's also divine. pero también es divino. The Word became flesh and dwelt among us.
Y la carne, la palabra o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. and we beheld his Y glory. vimos nosotros su gloria. The gospel is all about Christ. El evangelio trata todo sobre Jesús. Number three, or the third thing about Jesus, it says his calling. Y la tercera cosa que vemos sobre Jesús dice que His calling, su llamado. su llamado, Verse 5 and 6, su llamado, versos 5 y 6. it says, through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom you also are the called of Jesus. Dice el verso Christ. 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Verso 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. So Paul says that it was through Christ that we received grace and apostleship. Y entonces Pablo dijo, fue por medio de Cristo que recibimos gracia y el apostolado. What does that mean? ¿Qué significa eso? First, we have to receive grace. Primero debemos recibir gracia Then we can receive the ministry that God has called us to. y después podemos recibir el ministerio al que Dios nos ha llamado. Why do we need grace first? ¿Por qué necesitamos primero gracia? Because none of us are worthy to serve God. Porque ninguno de nosotros es digno de servir a None of Cristo. us are worthy Ninguno es digno of our own, of our own. of our own selves. Sí, no somos dignos por nosotros mismos. First, we need grace. Primero necesitamos gracia. Amen? Amén. I need grace. Yo necesito Paul said we gracia. receive grace Pablo dice, nosotros recibimos gracia through him por medio de él and apostleship. y también el apostolado. First, it's grace. Primero es gracia Then it is the ministry next. y después es el ministerio el que sigue. Amen? Amén. We are all called to serve God Todos somos llamados a servir a Dios in whatever area the Lord has chosen. en cualquier área que el Señor haya elegido. You know what I believe? ¿Sabes qué es lo que yo creo? Those who really experience the grace of God, Aquellos que en realidad experimentan la gracia de Dios, you should have a deep desire to serve. deberías de tener un profundo deseo por servir. First, we receive grace, Primero recibimos gracia, then we receive the ministry después recibimos el ministerio that God has called us que to. Dios nos ha llamado. And it should be coming from Jesus Christ. Y este debería de venir de He Jesucristo. gave me grace, Me dio gracia and He gave me the ministry y me dio el ministerio that He's called me to. al que me ha llamado. It's all about Jesus. Se trata todo de He's Jesús, the one de Él. who gives you grace. Es Él quien te da He's the gracia. one Él es who gives you the ministry. quien te da el It's all ministerio. about Christ. Se trata todo de Cristo. Amen? Amén. Jesus is good. Jesús es bueno. God loves you. Dios te ama. But notice Pero nota the power of the gospel. el poder del evangelio. In verse 5, En el verso 5, read that one more time. Miriam. voy a leerlo otra vez. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. The gospel is very powerful. El evangelio es muy poderoso. Not just a theory or a philosophy, No es solo una teoría o filosofía, but it's powerful. sino es poderoso. It has the power to change lives. Es decir, tiene el poder para cambiar las Brings vidas. people from all nations to the obedience of faith. Y trae The a faith. gente de todas las naciones a la obediencia de la fe. Everywhere the gospel goes. A donde quiera que el evangelio va. It happened in Rome, Pasa en Roma, happens in Mexico, pasa en México happens in every nation wherever it goes. y pasa en cualquier nación a donde va. It brings people to the obedience of the faith, Lo que hace es traer a la gente a la obediencia de la the fe. work of the Holy Spirit, Esta es una obra del Espíritu the Santo. work of God. Es una obra de The Dios. gospel has power, El evangelio tiene poder change lives, para cambiar vidas to cause you to walk in obedience to the faith. y causar que tú camines en obediencia a la fe. There's power in the gospel. Hay poder en el evangelio It has to change your life. y tiene que cambiar tu vida. Now, let's notice, we'll finish with this. 3 things about the readers. Vamos a terminar notando esas tres cosas sobre los lectores. Number 1, Número uno, obviously they were in Rome. obviamente ellos estaban en Roma. Verse 7, he says, to all who are in Rome. Dice el verso 7, a todos los que están en Roma. Now, once again, Paul, he wrote the letter. When he wrote this letter, he had never been to Rome yet. Ahora, una vez más, cuando Pablo escribió esta carta, no había estado en Roma todavía. He did not plant the church in Rome. Él no plantó la iglesia en Roma. This letter is different than the rest of his letters. Esta carta es distinta al resto de sus cartas.
When he wrote Corinthians, Cuando él escribió Corintios, Galatians, Gálatas, Ephesians, Efesios, Philippians, Filipenses, Colossians, Colosenses, Thessalonians, he was Tesalonicenses, writing to churches that he had planted himself, and he was writing to them. estaba escribiendo a iglesias que él mismo plantó. Paul wrote this letter on his third missionary journey. Y Pablo escribió esta carta en su tercer viaje misionero. He was in Europe. Él estaba en Europa, He was in Corinth, estaba en Corinto and he wrote this letter cuando escribió esta carta. because he heard about the church in Rome. Y lo hizo porque escuchó sobre la iglesia en Roma. And he wrote this letter to them. Y les escribió esta carta a How ellos. did the church in Rome get there? ¿Cómo llegó la iglesia en Roma? We don't know exactly. Exactamente no lo But sabemos, it's very possible. pero es muy posible 3 times a year, que 3 veces al año all the Jews had to go to Jerusalem todos los judíos tenían que ir a Jerusalén to celebrate the feasts. para celebrar las fiestas. Wherever they were, they had to go to Jerusalem 3 times a year. Donde quiera que ellos estuvieran, ellos tenían que regresar a Jerusalén 3 veces por año. It's believed that the Jews who came from Rome were in Jerusalem during the feast of Pentecost. Se cree que los judíos que estaban en Roma son aquellos que estaban en Jerusalén durante la fiesta del Pentecostés. Pentecostés. And we have the story in Acts chapter 2. Y tenemos esa historia en Hechos capítulo When the 2. Holy Spirit came upon the disciples, Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los they apóstoles, began to speak in tongues. comenzaron a hablar. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos y comenzaron a hablar en People lenguas. from the different nations were hearing the gospel in their own language. Y gente de todas las naciones estaban escuchando el Evangelio en su propio The idioma. people thought they were drunk because they were speaking in tongues. Personas también pensaban que estaban ebrios porque estaban hablando en lenguas. Peter preaches the first message. Y Pedro predica el primer sermón. 3,000 people come to Christ. Y 3,000 personas vienen a Cristo. And it's believed Y se cree that out of those people, que de esas personas, in the next days, as many more came to Christ, y dice que al día siguiente muchos más vinieron a Cristo. that the gospel, they took the gospel back to Rome. Entonces se cree que son estas personas quienes llevaron el Evangelio a And Roma. that's very possible. Y eso es algo muy posible. That's how the gospel spreads. Porque es así como se esparce el Evangelio. How does it spread? ¿Cómo se esparce? When you receive it Cuando lo recibes and then you share it with others. y después lo compartes con otros. You give the gospel to others. Le entregas, le das el Evangelio a otros. What you receive, Lo que tú recibes, you go out of the church tú sales de la iglesia and you share the gospel y compartes el with Evangelio other people. con otras That's personas. how the word of God spreads. Así es como se esparce la palabra de Dios. When it comes to you, Cuando llega a ti and then you share it with others. y después tú las compartes con otros. We are not to be dams Dams, no deberíamos ser represas where we just receive, donde solo recibimos, but there's nothing going out. pero nada está saliendo. That's not the will of God. Esa no es la voluntad de We are to Dios. be channels. Debemos de ser canales. We receive the word, Recibimos la palabra and then we go and share the word. y después vamos y la compartimos. That's how churches are planted. Así es como las iglesias son That's plantadas. how people come to Es Christ. así como la gente viene a Cristo. Wherever God has planted you, Donde quiera que Dios te haya plantado, you are a witness for Christ. tú eres un testigo de And you look Cristo. for Y opportunities to buscas oportunidades talk about Jesus para hablar de Jesús. as the Lord opens the door. Conforme el Señor abre puertas. You have the Holy Spirit in you. Tú tienes al Espíritu Santo You have en the ti. Word of God in Tienes you. la palabra de And Dios you're en looking ti. for Y opportunities estás to buscando oportunidades tell others about Christ. para contarle a otros sobre Cristo. Always be open Siempre mantente abierto to how God wants to use you. para como Dios quiera usarte. The church in Guadalajara, Calvary Chapel, Guadalajara. La iglesia en Guadalajara, Calvary Chapel, Guadalajara, Pastor Alfonso and his family came to Tijuana. Pastor Alfonso y su esposa, su familia vinieron a They Tijuana. wanted to go to the United States. Su pretensión era irse a los Estados Unidos, They accepted Christ. pero recibieron a Cristo They sat in Bible studies for years. y se sentaron a escuchar estudios bíblicos por años. Alfonso was my assistant pastor. Alfonso era mi pastor Then asistente he went home, back to Guadalajara, y después regresó a su casa en to Guadalajara visit his family. a visitar a su And he familia. went house to house Y él fue casa por casa with all of his family going to their houses. con toda su familia, fue a sus And he casas sat down and opened the Bible and he gave Bible studies. He shared Jesus with everyone. y fue y se sentó y abrió la Biblia y dio estudios bíblicos con todos. Then he came home Y después regresó a and he casa said, Pastor Chris, 27 people accepted Christ in my family. y dijo, Pastor Chris, 27 personas recibieron a Cristo en mi familia. What should I do? ¿Qué debo I hacer? said, I don't know. Let me call my pastor. Y le dije, no lo sé, déjame, le llamo a mi I pastor. called my pastor. Go, Brian, what do we do?
Y le llamé a mi pastor, le dije, Brian, ¿qué hacemos? And he goes, send him. Y le dijo, mándalo. Tell him to go pastor him. Ya es tiempo de que vaya a And pastorearlos. that's how Calvary Chapel Guadalajara started. Pastor Fonso went back and gathered them together, and now they have a beautiful ministry over there. Y así fue como Capilla Calvario Guadalajara inició. Pastor Afonso regresó, los reunió y ahora tienen un bello But ministerio. somebody received the gospel and they took it back home. Alguien recibió el evangelio y lo llevó a casa. And that's how the church in Rome was probably planted. Y fue así como la iglesia en Roma probablemente fue plantada. Now, the second thing about these people, Bien, la segunda cosa sobre estas personas, Paul says that they are beloved of God. dice Pablo que son amados por Dios. Verse 7, Verso he 7, just says, beloved of God. él dice amados por Dios. Paul might not have known them, Pablo quizás no los conocía, but he knew that God loved them. pero él sabía que Dios los amaba. That's amazing, guys, how Y eso much es- God loves us. Eso es maravilloso, cuánto Dios nos ama. Everything God has done for you, Todo lo que Dios ha hecho por ti, even though you're not worthy, a pesar de que no lo he mereces, still loves you. aún así te ama. He cares for you. Se preocupa He por gave ti. his life for you. Dio su vida por ti. And so many times, Y muchas veces we think God is angry with us. creemos que Dios está enojado con nosotros. If you think God is angry with you, Si tú crees que Dios está enojado contigo, you're not seeing him correctly. no lo estás viendo correctamente. You're not understanding No estás entendiendo the love of God el amor de Dios. that he has for you. El amor que tiene por ti. He loves you. Él te ama. Yeah, but I fail him. Sí, pero le fallo. He loves you. Te ama. You're in Christ. Estás en He Cristo. sees you in Christ. Te ve en Cristo. If you're a Christian, Si eres cristiano, you're in Christ. estás en Cristo. And he loves you. Y te ama. He knows about your failures, Él sabe tus fallas, but he still loves you. pero aún así te ama. You are beloved of God. Tú eres amado de You are Dios. saved by grace. Eres salvo por gracia. Amen? Amén. And that, you have to understand that. Y tienes que entender esto. Sometimes we struggle with that. Algunas veces batallamos con Does eso. God really love me? ¿Realmente Dios me ama? Because I'm not performing well. Porque no la estoy haciendo bien. If I'm not performing well, then he won't love me. Y si no lo estoy haciendo bien, entonces no debe amarme. And you're basing it on your performance. Y entonces lo estás basando en tu desempeño. And you're not basing it on Christ anymore. Y ya no lo estás basando en Cristo. So you live in a constant guilt, Entonces vives en una culpabilidad constante. constant feeling that I'm failing, I'm not good enough. El constante sentimiento de estoy fallando, no soy suficientemente bueno. But what does the word grace mean? Pero entonces, ¿qué significa la palabra It gracia? means favor undeserved. Significa favor no merecido. That's what you have. Great. You have favor, you don't deserve it. Eso es lo que tienes, gracia, un favor que no mereces. Now, quickly, we'll finish up. Third thing, Pero bueno, rápido para la tercera cosa y terminar. called to be saints. Ellos fueron llamados a ser santos. Verse 7. Verso 7. Called to be saints. Llamados a ser santos. The word saint means set apart. La palabra santo es ser apartado. The idea is that you have been set apart La idea es que tú has sido separado for the Lord. para el Señor. That's your position in Christ. Esa es tu posición en Belong Cristo. to Jesus. Le perteneces a Jesús. You are a saint. Eres un santo. You've been set apart. Has sido apartado. All of us are called to be saints. Todos nosotros somos llamados a ser santos. All of us. Todos nosotros. It doesn't refer to a certain group of people. No se refiere a cierto grupo de personas. You are a saint. Tú eres un santo. I am a saint. Yo soy un santo. I like that. Eso me gusta. I am Saint Christopher. Soy San Cristóbal. My brother actually said he named me after Saint Christopher. Your My brother. Your father, you mean. My brother. No, my brother. Oh, mi hermano dice que me nombraron por San Cristóbal. I'm the youngest of 10. So my older brother said, I named you after Saint Christopher. Oh, ya entiendo. Él es el menor de 10, entonces el hermano mayor le dijo, yo te puse el nombre por San Cristóbal. Saint Christopher means the Christ bearer, San Cristóbal significa what? portador de El Cristo. portador de Cristo. You guys know the story about Saint Christopher? ¿Ustedes conocen la historia de San Christopher? No. ¿No? The story is that he was a godly man La historia, bueno, es que él era un hombre piadoso and he would help people cross a river y él ayudaba a la gente a cruzar el río because of his love and service for God. por su amor y servicio a Cristo. I'm not going to help you cross the border, Pastor No. Cesar. No te voy a ayudar a cruzar la frontera, Pastor César.
But he would carry people. He was a big, strong guy, and he would carry people across the river. Y él era una persona grande y fuerte y ayudaba a la gente a cruzar el río. And the story goes that one day he carried a child. Y la historia dice que un día él cargó a un bebé. And as he was walking with the child, he got heavier and heavier as he was carrying him across the river. Y la historia cuenta que conforme él atravesaba el río cargando al niño, este se hacía cada vez más pesado y And pesado. when he got to the other side, Y cuando llegó al otro lado, the child identified himself as Jesus Christ. el infante se identificó a sí mismo como And he Jesucristo. said, "You were just now carrying the weight of the world." Y le dijo, ahora tú estabas cargando el peso del mundo. And so he was called the Christ bearer. Y entonces se le llamó el Portador. portador de Cristo. And so today he's known as the traveler's saint. Y- Saint for the travelers. Y hoy en día es conocido como el santo de los viajantes o de los viajeros. Now, do I believe that? Ahora, ¿yo creo eso? 100% no. 100% no. But I know the Bible says that we're all saints. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que todos somos santos. We've all been set apart for the glory of God. Todos hemos sido apartados para la gloria de Dios. Your life has been set apart for God's glory. Tu vida ha sido apartada para la gloria de Dios. You belong to Jesus Christ. Tú le perteneces a Jesucristo. And he has a plan for your life. Y Él tiene un plan para tu He has a vida. purpose for your life. Él tiene un His propósito para tu eyes are vida. on you. Sus ojos están sobre And he ti sees you. y te ve. And he has something special for your life. Y Él tiene algo especial para tu vida. And God is going to use your life Y Dios va a usar tu vida for his honor and glory. para su honra y gloria. You are called Tú eres llamado to be a saint, a ser santo, separated apartado, for the separado glory of God. para la gloria de Dios. Lord, we thank you for your word. Señor, por tu palabra damos gracias. Lord, I pray you would work in our lives. La oración es que obres en nuestra vida, Lord, that you would fill us with the Holy Spirit. que con el Espíritu Santo nos llenes. Lord, as we study through this book of Romans, Señor, que conforme estudiamos el libro de Romanos, you would speak to our hearts. hables a nuestros We would corazones. hear what the Holy Spirit is saying. Que podamos escuchar, oír lo que el Espíritu Santo Lord, I pray dice. for my brothers and sisters here, Oro por mis hermanos y hermanas, that maybe someone heard something que ya sea que quizás alguien escuchó algo that stuck out to them, que resaltó para ellos, that they would meditate on that, que sobre eso mediten, they would think about that, que piensen en ello. because maybe the Holy Spirit is speaking to them Quizá el Espíritu Santo les está hablando, as you speak to us, así como nos hablas as we study the Word of God. cuando estudiamos tu palabra. Lord, we love you, Señor, te we amamos, praise you. te adoramos Lord, we want to be that servant y queremos ser ese siervo that serves you by our free will, que te sirve por libertad propia, because we're motivated by love, por voluntad propia y because you loved us. porque somos motivados por amor, por causa de que tú nos You gave your amaste life for us. y diste tu vida por May we love nosotros. you, Lord. Que podamos amarte, Señor, May we serve you. que podamos servirte. Anoint us, Úngenos, fill us with the Spirit. llénanos con el Espíritu Lord, may you send some people out y, Señor, que seas tú enviando gente to take your word out. a llevar tu palabra hacia afuera. Love you. Te amamos, We praise you. te adoramos In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.